Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de un cambio que lo es todo. Vamos a ver cómo la psicología pasó de, digamos, ponerle una etiqueta a un problema mental a algo mucho más profundo, a evaluar a la persona en su conjunto. Es un viaje fascinante que, en el fondo, redefine lo que significa entender la mente humana. Venga, vamos a meternos en faena. Todo este cambio arranca con una pregunta. Una de esas preguntas que parecen sencillas a primera vista, pero que en realidad lo ponen todo patas arriba. Y la pregunta es esta: ¿psicodiagnóstico o evaluación psicológica? A ver, suenan parecidos, ¿verdad? Pues nada que ver. La diferencia es abismal. Mirad, es como pasar de hacer una foto fija, un simple retrato de un problema, a ver la película entera de la vida de alguien. El concepto original, el de psicodiagnóstico, nace allá por 1921 y viene clarísimamente del mundo de la medicina. Seguro que os suena a Hermann Rorschach y su famoso test. Pues de ahí viene. La idea era muy directa, muy médica. Buscar el déficit, encontrar el fallo y ¡zas!, ponerle una etiqueta, un diagnóstico. Pero claro, al pasar a la evaluación psicológica, el cambio es radical. El foco ya no es la etiqueta, para nada. Ahora se trata de montar un puzzle completo para entender de verdad a la persona. Y lo más importante, se convierte en un proceso de equipo, algo colaborativo. La relación que se crea entre el profesional y el cliente es una pieza clave. Pero ojo, que esto de querer evaluar a la gente no es algo de ayer, ¿qué va? Es una inquietud que llevamos teniendo desde hace milenios. Y si miramos atrás, la verdad es que nos encontramos con unas raíces históricas de lo más sorprendentes. A ver, vámonos de viaje, a la China del año 2200 a.C. Resulta que allí el imperio ya usaba unos sistemas de exámenes súper sofisticados para elegir a sus funcionarios. Les evaluaban de todo: música, escritura, aritmética. Vamos, que fue básicamente la primera selección de personal a gran escala de la historia. Y si nos vamos a otras culturas, como la de Mesopotamia, la cosa se ponía más mística. Ellos practicaban algo llamado hepatoscopía. ¿Qué era esto? Pues básicamente interpretaban las formas y las marcas que veían en el hígado de un animal sacrificado. Creían que el hígado era una especie de espejo del alma y que podía desvelar el carácter de una persona. Curioso, ¿eh? Claro, luego llegaron los filósofos de la antigua Grecia, como Platón, y pusieron un poco de orden, sentaron las bases racionales de todo esto. Empezaron a preguntarse sobre la naturaleza del alma, sobre qué nos hace diferentes unos de otros, y al hacerlo, plantearon las preguntas clave que, muchos siglos después, la psicología intentaría responder, pero ya con el método científico. El gran salto, el paso a la ciencia moderna, llega entre los siglos XIX y XX. Y fue un salto impulsado por las ideas, y también, por qué no decirlo, por las rivalidades de unos cuantos personajes clave. Y aquí surgió una tensión que marcó a la psicología durante décadas. Por un lado teníamos a gente como Wundt, en su laboratorio, buscando las leyes universales de la mente, o sea, lo que nos hace a todos iguales. Y por el otro lado, pioneros como Galton, que se obsesionaron con medir justo lo contrario, lo que nos hace únicos, diferentes. Y en medio de todo esto aparece un alumno de Wundt, James McKean Cattell. En 1890, este hombre acuñó un término que de verdad lo cambió todo: el test mental. Con solo esas dos palabras acababa de nacer una misión completamente nueva: medir la mente. Así, de forma sistemática. Pero el siguiente paso de gigante lo dio Alfred Binet, porque él dijo, a ver, en lugar de medir cosas sensoriales súper simples, ¿por qué no nos centramos en habilidades más complejas? Y sus tests se enfocaron en la memoria, la atención, la comprensión, vamos, que fue el verdadero padre de los tests de inteligencia que conocemos hoy. Vale, entonces, ¿cómo es una evaluación psicológica hoy en día? Pues para empezar, no es hacer un test y ya está. Es mucho más. Es un proceso, un viaje, y además un viaje dinámico y en equipo. A ver, el proceso tiene su lógica, claro. Sigue una serie de fases, hay una entrevista inicial, se formulan unas hipótesis, se eligen las herramientas, se aplican y luego se integran y se comunican los resultados. Pero ojo, es súper importante entender que esto no es una receta de cocina, es más como un mapa que te guía, no una ruta de GPS fija de la que no te puedes salir. Aquí la palabra clave es flexibilidad. El proceso se tiene que ir adaptando todo el rato a la persona que tienes delante, a lo que necesita, a cómo responde. Al final es la relación que se establece la que de verdad marca el ritmo y la dirección de todo este viaje. Y aquí está para mí el cambio más bestia de la visión moderna. La persona evaluada ya no es un conejillo de indias que se sienta y espera. No, se convierte en un colaborador activo. Lo que opine, su punto de vista sobre las conclusiones, todo eso es una parte fundamental del proceso.
Pero al final, ¿para qué todo este trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Pues el propósito va mucho, mucho más allá de los números, de las puntuaciones o de las etiquetas. Es algo mucho más profundo, mucho más humano. El objetivo de verdad es contactar con la persona, no con sus resultados en un test. Se trata de capturar esa experiencia subjetiva, ese mundo interior, que como dice el profesor Ávila, es imposible reducir a un simple gráfico o a un perfil. Porque seamos sinceros, todo este conocimiento, todo este proceso no sirve de nada si no se convierte en una llave para abrir puertas, para ayudar a que haya un cambio, para mejorar el bienestar de esa persona. Como dice el profesor Ávila de una forma muy clara, la evaluación sin intervención se escurre como el agua entre los dedos. O sea, entender a alguien solo tiene valor si sirve para actuar, para generar un cambio positivo. Si no hay un plan de acción, el mejor informe del mundo es solo papel mojado. Y con esto, un poco, cerramos el círculo. La evaluación psicológica moderna no va de encontrar un destino final, una etiqueta definitiva, para nada. Como nos recuerda esta cita, la verdadera riqueza está en el viaje, en la experiencia compartida. Es un proceso de descubrimiento mutuo. A lo mejor el objetivo nunca fue llegar a Ítaca, sino disfrutar y aprender de todo lo que te encuentras en el camino.